Bueno, vamos a empezar entonces. El señor Ayala, Presente. Valdeón, Presente. Bastidas, Presente. Caicedo, Presente. Pro, Presente. Cuesta, señorita Cuesta, Dávila, Presente, Inge. Endara, Presente. Fernández, Presente, Inge. González, Presente, Inge. Guano Changa, Presente. Guano Tuña, Presente. Jumbo, Presente. Loor, Presente. Miranda, Presente. Muñoz, Presente, Inge. Naranjo, Presente. Noguera, señor Noguera, Oña, Presente, Inge. Padilla, Presente. Paz, Presente, Inge. Pazmiño, Presente, Inge. Pila, Presente, Inge. Villajo, Presente, Inge. Puente, Presente, Inge. Reynoso, Presente, Inge. Saavedra, Presente, Inge. Zarzosa, Presente, Inge. Tipantaxi, Presente, Inge. Tuapanta, Presente, Inge. Zamora, Presente, Inge. Zúñiga, Zúñiga, Presente. Bueno, entonces, recuerden que ayer estuvimos trabajando en un ejercicio sobre control de temperatura con sistema de recetas, ¿cierto? Las recetas básicamente son ese conjunto de parámetros que necesitamos o que necesita un sistema para funcionar. ¿Sí? O sea, haciendo una analogía, podemos tomar en cuenta, no sé, una lavadora, por ejemplo, ¿sí? Se ha usado la lavadora, supongo, de vez en cuando, por lo menos, ¿cierto? Bueno, puede ser gente que no tenga lavadora, porque, bueno, eso también depende un poco de los medios, pero hemos visto una lavadora, por lo menos alguna vez. Si comparan un poquito con los sistemas o sea, cómo funcionaban las lavadoras hace, ¿qué será? 5 o 10 años quizás, las lavadoras eran de tipo manual inicialmente, ¿cierto? Tenían ahí unas perillas que decían a ver qué ciclo, qué tiempo, qué capacidad de agua, temperatura del agua y esas cosas, ¿cierto? Ustedes le decían, por ejemplo, enjuagar y le ponían ahí, no sé, 30 minutos. Luego le ponían lavar y ahí le ponían, no sé, 15 minutos. Luego le ponían enjuagar otra vez o retirar el agua y finalmente le ponían secar, ¿sí? Para que haga el proceso de centrifugado. Por eso es que tenían una serie de perillas ahí en la parte frontal, ¿cierto? Con las perillitas determinábamos ciclos, tiempos y demás, ¿ya? Después ya les hicieron, bueno, hay unas que son semiautomáticas que ya más o menos tienen un ciclo y tiempos y demás. Y ahora ya la mayoría me parece que son totalmente automáticas, ¿sí? Todavía quedan ahí unas semiautomáticas, pero lo más común ya son las automáticas. Entonces, nótense que les presentan una serie de, ¿cómo decirlo? De opciones, por decir una cosa, ¿cierto? Que si la ropa de bebé, que si la ropa blanca, que si el fácil planchado, que si el blanco, que si los jeans, que si lavar cobijas, cuestiones de ese tipo, ropa delicada y esas cosas, ¿cierto? Usted simplemente escoge una de estas rutinas y ahí sabe, ¿cierto? Que cuánto tiempo para el proceso de lavado, que cuánto tiempo para el enjuague, cuánto tiempo para el secado y demás, ¿sí? Nótese que lo va haciendo automáticamente. Esa vendría a ser una receta en ese caso, ¿cierto? Ese tiempo, esas temperaturas de agua, esas velocidades para el centrifugado y esas cosas, ¿cierto? Es una receta básicamente, pues no sé que lo va haciendo de manera automática, ¿sí? Nosotros ayer implementamos un sistema de recetas para el funcionamiento del horno y nosotros podíamos escoger esa receta, ¿cierto? Temperatura y tiempo de calentamiento, ¿sí? Una receta bastante sencillita como tal.
pero es la forma como hacerlo, ¿cierto? Nosotros lo activamos en lugar de los botoncitos de las opciones en la pantalla del dispositivo, de la lavadora, como estamos haciendo esa analogía, simplemente con los interruptores íbamos escogiendo cuál receta. ¿Sí? Recuerden que utilizamos fundamentalmente una función para el arranque. ¿Sí? Voy a ponerle el programa, de hecho. Ya. Permítame compartir la pantalla para ir repasando lo que hicimos ayer de una vez. A ver. Inge. ¿Sí? ¿Alguien decía algo por ahí? A ver, un segundito que se abre el TIA Portal. Es este que se llama Horno, ¿cierto? Bueno, también ahora que veo el de dirección era para averiguar. Creo que fue Noguera el que dijo que había estado aquí. Bueno, cualquier cosa de asistencia le vemos despuesito, ¿sí? Permítanme continuar con la clase y después les pregunto a ver quién más llegó. A ver, entonces, nótense que como ya está creado el proyecto y todo, entonces simplemente nos podemos ir o a dispositivos o a programación. Vamos por dispositivos. Aquí ya me sale el PLC que ya está creado, o sea, agregado. ¿Sí? Recuerden que idealmente deberíamos trabajar con un 1211, que es el más pequeño, pero como tenemos disponible el 1214, por eso estamos trabajando con esto. ¿Sí? Recuerden, aquí les sale, si es que ustedes pican en este cuadro grande, en el azul, les sale todas las características de entradas, salidas, tiempos de ciclo y demás en el general, ¿cierto? Le dan doble clic y ahí les sale todas las configuraciones, ¿ya? Y después, si le dan simplemente doble clic a la parte del RJ45 del conector de red, les sale todas las partes de configuración de lo que son tarjetas de red, ¿cierto? Y recuerden, en este caso nosotros estamos trabajando con estas direcciones IP, ¿sí? Este estaba con la dirección IP24. Y luego ya vamos a lo que es la programación. Los bloques de programación, ¿cierto? Siempre por default va a estar aquí el bloque main. Sería como la pantalla que nosotros encontramos en el Twitter, por ejemplo, ¿sí? En cualquier PLC, en el logo, en cualquier parte. Es la pantalla por defecto para la programación. Y en este bloque main, nosotros lo que hicimos fue básicamente el sistema de arranque, ¿sí? Aquí el típico enclavamiento para el arranque, ¿cierto? Un pulsador de paro, un pulsador de arranque, el de arranque normalmente abierto, el de paro normalmente cerrado, una memoria para guardar el estado de arranque y el enclavamiento que es esto, ¿sí? Es lo único que hemos puesto en el main. Como el requerimiento del sistema este de horno y como estamos haciendo calentamiento directamente o trabajando, modificando, controlando directamente la variable de proceso, que en este caso es la temperatura en un horno, y como nos pide una precisión de 3 décimas de grados, más o menos 0,3 grados, entonces optamos por hacer un sistema de control PID, ¿sí? Para introducir un sistema de control PID en esta plataforma, en el TIA Portal, no lo podemos hacer aquí, ¿sí? O no debemos más bien, porque podemos, ¿sí? Introducimos un bloque PID y demás. Pero la cuestión es la siguiente, ¿cierto? Los tiempos de ciclo de estos PLC son relativamente cortos, porque tienen procesadores buenos, ¿sí? Mucho mejores que el caso de un Twitter, por ejemplo, ¿sí? A la par, por ejemplo, puede ser de un 340, porque ya son PLCs de gama media, ¿sí? 1200, 1500 son gama media, el 300, el 400 ya son gama alta. Todos los tiempos de ciclo son cortos, ¿cierto? Estamos hablando de el diagnóstico del PLC, ¿sí? La comunicación, si se da el caso y demás, lectura de entradas, interpretación del programa, escritura de salida, ¿sí? Es el típico ciclo de un PLC. Entonces, como son ciclos cortos, los PIDs, por ejemplo, los bloques que son un poco más complejos, van en bloques de programación diferentes, ¿cierto? Diferentes al main, me refiero. Entonces, lo que hacen es agregar un nuevo bloque, ¿sí? Y ahí le salen todas las opciones. En este caso, por ejemplo, para agregar un bloque PID, nosotros utilizamos uno de interrupción cíclica. Eso va a hacer que cuando llamemos al control de temperatura, se sale del main, va hacia lo que es ese bloque cíclico, el PID, procesa, interpreta, bueno, lee, escribe en el PID, y después sale.
¿ya? Hay otros, ¿cierto? Por ejemplo, time of day se utiliza para sistemas que requieren un cierto control a partir del tiempo, por ejemplo, ¿sí? O sea, no tiempo temporizado, sino tiempo horas, ¿ya? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una casa, un edificio, ¿cierto? Automatizado. Ustedes dicen, ya, o sea, más o menos, o pueden haber establecido los tiempos, ¿sí? Aquí somos bastante estables relativamente, ¿cierto? Los días duran entre 12 y 12:45 hasta 13 horas de pronto, cuando tenemos bastante sol. Pero no pasamos de eso, ¿cierto? Los días van a durar entre 12 y 13 horas como máximo, ¿sí? Es bastante estable realmente, pues estamos justamente en la latitud cero, es decir, en el centro, ¿ya? Latitudes para el norte, latitudes para el sur son más complicadas, ¿cierto? Porque claro, nótese que, por ejemplo, usted está más o menos en la latitud, ¿qué es? 62, 64, creo que es, por ejemplo, la parte de Europa, España. Ustedes pueden tener días largos, por ejemplo, en el verano había días hasta de 16 horas, 14, 16 horas, en agosto, que es donde más duran los días, y días cortos en lo que es el invierno, ¿cierto? Días que pueden durar, no sé, entre 10 horas, por ejemplo, ¿sí? La inclinación de la Tierra, básicamente. Si se van más al norte es peor todavía. En Rusia se pone más complicado, ¿cierto? En la parte escandinava, en la parte de Noruega, por ejemplo, es súper complicado porque en el invierno los días pueden ser hasta de 8, los días, claro, pueden ser hasta de 8 horas y 16 horas de oscuridad, ¿sí? Y los veranos pueden haber días de hasta 14 horas, ¿sí? Básicamente por esa inclinación que te dan. Un poquito más difícil diagnosticar la duración de días, radiación solarias. Pero bueno, en todo caso, íbamos por ahí porque ustedes en una casa, en un edificio, ¿sí? No sé si han escuchado ese término de domótica, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando en lo que son automatización, automatismos básicamente, ¿cierto? A través de la plataforma de PLC, nosotros lo que hacemos es que un proceso funcione automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, el horno, ¿sí? En lugar de tener una persona que esté ahí pendiente de que le pone primero el set point en 150, luego está pendiente de que la temperatura llegue a 150, después mete los materiales, está pendiente de que pase el tiempo de 200 minutos, llegan los 200 minutos, tiene que mandar a apagar el horno, inmediatamente no podría sacar los materiales porque tiene que esperar a que se enfríe, saca los materiales, vuelve a meter, ahora 220 y demás, ¿cierto? Proceso manual. En lugar de eso, nosotros a través de un PLC le estamos haciendo que simplemente con un pulsador ponga la temperatura que quiera y el tiempo que quiera de acuerdo a la receta, ¿sí? Entonces, eso es automatizar, ¿sí? La domótica, en cambio, es el mismo proceso, pero aplicado para sistemas residenciales, ¿sí? Automatizar una casa, un edificio y demás. ¿Sí? ¿Se han escuchado el término de casas o edificios inteligentes que se habla mucho? Entonces, en ese caso, está relacionado ya primero con lo que es el diseño y la construcción de edificios ya con redes de datos, ¿sí? Entonces, no sé, alguna vez por curiosidad o si han ido a ver un edificio en construcción, en planos y demás, o estos showrooms de los departamentos, ahí ya pueden ver que aparte de las instalaciones sanitarias, para la luz, para el agua, para la salida de aguas residuales y demás, para las instalaciones eléctricas, ¿sí? Las típicas para tomacorrientes, que los focos y todo eso, también ya se hacen instalaciones ya de datos, desde la construcción del edificio, ¿sí? Ya vienen dotados con puntos de conexión para internet, para televisión por cable, para telefonía, sistemas digitales y demás, ¿sí? Todo ese sistema ya se llama cableado estructurado, por si acaso, ¿sí? Que también se estudia un poquito en redes, al final se daba algo de cableado estructurado, ¿sí? Hay cableado vertical, cableado horizontal. Bueno, entonces, estos edificios, como ya tienen esos sistemas de cableado, ya permiten realizar la automatización de esos sistemas, ¿sí? Es decir, yo puedo, las ventanas o las persianas, por ejemplo, yo como que las voy abriendo, no sé, como a las 6, 7 de la mañana que sé que ya empieza a salir el sol, ¿sí? De tal manera que tengo luz natural. Y las voy cerrando en la noche, por ejemplo, ¿sí? O las ventanas, por ejemplo, como para que haya un poquito de ventilación, ya en la mañana las voy abriendo, ¿sí? Y las puedo ir cerrando por la tarde, por ejemplo, ¿sí? O sistemas de riego, o controlar los sistemas de iluminación. No sé que, claro, no todo el tiempo necesito que la lámpara esté al 100%, sino puedo
ir variando la luz, ¿cierto? Sistemas PWM o dimmer se puede utilizar en esos casos. ¿Ya? Eso se llama domótica, automatización de casas, básicamente. ¿Ya? Entonces, para eso se pueden utilizar estas funciones, ¿sí? Tiempos del día, horas del día, ¿sí? En la mañana hago esto, a mediodía hago esto, en la tarde hago esto y demás cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? O estatus para ver los estados del PLC, o profile para poner, no sé, datos específicos de ciertas aplicaciones, cuestiones de ese tipo, ¿sí? Hay interrupciones, por ejemplo, de hardware, interrupciones cíclicas y demás. Entonces, yo debería para un PID darle la interrupción cíclica, básicamente, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? Le puedo cambiar el nombre. Esta estaba como interrupción cíclica 1 o DB1 o alguna cosa así, o DB30, no sé. Le cambié el nombre, ¿cierto? Y en este bloque de programación, voy a sacarle de aquí para que sea un poquito más claro. Permítame ampliarle un poco. Ya. Empiezo con la señal primero, ¿cierto? Le doy tratamiento a la señal. Como estoy utilizando una señal analógica, la IW64, ¿sí? Este PLC, este modelo de PLC tiene dos entradas analógicas de corriente o voltaje, ¿cierto? La una es la IW64 y la otra es la IW66, ¿sí? Las que están embebidas en la CPU. ¿Por qué 6466 y no 6465? Porque nótese que tiene una precisión de 12 bits, me parece. Bueno, de 16 bits los registros, utiliza dos palabras, pero finalmente utiliza los 12 bits para poder darle un valor. Por eso es que tiene un valor de 0 a 27.648. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago es normalizo. Esta entrada de aquí, la IW64, es de tipo entero, ¿sí? Aquí lo que ustedes también deben tener claro son los diferentes sistemas numéricos, ¿sí? Recuerden, si se acuerdan un poquito de las épocas de matemáticas, de cálculos, nosotros tenemos números enteros, enteros con signo, enteros sin signo, números, bueno, los enteros les decían naturales, si no me equivoco. Números reales, ¿sí? Los reales son básicamente los números decimales, ¿sí? Decimales con signo, decimales sin signo, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esto, ¿cierto? Las entradas analógicas de este PLC son de tipo entero, ¿sí? Nosotros lo que vamos a pasar es de tipo entero a tipo real. Y la salida de esto, que ya está normalizada, nosotros le vamos a guardar en una memoria. Pero nótese que en el caso de los Tuido, por ejemplo, solo hablábamos de memorias de bits, que eran las M's, y memorias de byte, que eran las MW, ¿sí? De 8 bits, ¿ya? No maneja punto flotante el Tuido, por la capacidad de procesamiento, básicamente, por el procesador. Este PLC sí maneja punto flotante, ¿sí? Es decir, estos números grandes como tal, ¿sí? Ya son de dos palabras o de 2 bytes. Como esto es real, es punto flotante, es decir, ya trabaja con decimales, nosotros guardamos este primer resultado de normalización en una memoria doble, MD. Y después lo que hacemos es un escalamiento, ¿sí? Aquí lo que hacemos es, esta señal, este valor normalizado, le damos límite, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, hemos dicho, este sensor, suponiendo que es una PT100, puede medir de menos 200 a 500, ¿sí? Puedo tener un sensor de presión que trabaja de 0 a 10 bares, en ese caso debería poner de 0 a 10, ¿sí? Puedo tener, no sé, un sensor de velocidad que trabaja de 0 a 10.000 RPM, tendría que poner 0 a 10.000, eso ya es el escalamiento. Y esto, el valor escalado, le guardo en otra memoria doble, porque nótese que estoy en números reales, que es la MD2, ¿sí? Primer paso, ¿cierto? Siempre que vamos a trabajar con señales analógicas, normalizar y escalar, ¿sí? Siempre hay que hacer ese trabajo. Luego ya entramos a lo que son las recetas, ¿sí? Para el manejo de las recetas, nosotros si vamos al bloque PID primero, vemos que tenemos, ¿cierto? El enable es básicamente como para encender el PID, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Activar este PID. Necesitamos una entrada para el set point, podríamos poner un valor directamente o asignarlo en una memoria, ¿sí? Nótese que en este caso lo pusimos en una memoria doble para poder manejar el set point con decimales. La entrada, tenemos, esta sería la entrada escalada. Y tenemos esta que es entrada input peer, que básicamente es la entrada, la cruda como tal, ¿cierto? La señal de entrada que estamos manejando, que es el IW64, ¿ya? ¿Solo puedo poner una? Sí, solo puedo poner una, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que yo vaya a hacer el escalamiento dentro de este bloque, que es posible,
Solo debería poner la input PIR y después adentro del bloque del PID, en esta cajita de herramientas, yo puedo hacer el escalamiento, ¿sí? El escalamiento, tipo de control, si es directo, si es inverso, el tipo de control, si quiero un PI, si quiero un PID, puedo poner límites, limitar tanto la salida, puedo limitar la entrada y demás, ¿sí? Puedo hacer esas cosas. Y luego en la parte de salida, tengo esta salida que podría tener la salida, por ejemplo, del 0 al 100% y la podría asignar también a una memoria. La salida del PWM que le pongo a una salida digital, porque recuerden, como es un sistema con resistencias eléctricas, yo el control lo puedo hacer no por vía analógica, sino por vía digital a través de una salida de alta velocidad, por PWM, ¿sí? Puedo ver el estado del PID, es decir, si está encendido, apagado, controlando, regulando, sintonizándose o demás. Y algún tipo de error que se pueda presentar, ¿cierto? Yo podría guardarlo esto, por ejemplo, en algún byte, diciendo si está en error o si está normal, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es el control de las recetas a través de esto, ¿cierto? Cuando yo cierre esto, voy a memorizar el estado y a la vez voy a activar cada una de las recetas, ¿sí? 3 recetas habíamos hecho en este caso, más el bit que me indica si el sistema está arrancado o apagado, ¿sí? ¿Cómo hicimos el sistema de recetas? Como decíamos, ¿cierto? Lo habilitamos a través de una entrada física, de un pulsador, y guardamos el estado en una memoria. Esa memoria de aquí, más la memoria de encendido, lo que vamos a activar son bloques move. Estos sirven para mover datos de un lugar a otro. En este caso, lo que movemos es un dato hacia lo que es el MD10. El MD10 es una memoria doble, recuerden. Esto sería para el set point de temperatura, ¿sí? MD10, recuerden, si lo vimos aquí abajo, es el set point, ¿sí? En ese caso, muevo el valor 100 a la memoria, si está habilitada esta línea. Si está habilitada esta otra línea, muevo 150 hacia el valor de esta memoria, el mismo set point. Y si está habilitada esta línea, muevo el 220 hacia esta, ¿sí? Obviamente, como decíamos, aquí nos faltaría hacer un sistema interlock que evite que se puedan cerrar todos los pulsadores o que llegue esa señal de todos los pulsadores a la vez, porque generaría un error. Y después nosotros lo que vamos es a seleccionar los tiempos de la receta, ¿cierto? En ese caso, no puedo poner directamente un valor numérico, ¿cierto? Lo que hago es poner un valor en formato de set point de timer, ¿sí? Recuerden, un timer se pone el set point T, porcentaje, el tiempo y la unidad. En este caso estoy diciendo para 300 segundos o para 350 segundos, ¿ya? O para... ¿cuál era el otro? 200 segundos creo que era el primero, ¿cierto? 200 segundos. Y eso le estoy moviendo a esta memoria, ¿sí? ¿Ya? Esa memoria la estoy utilizando aquí en el timer, ¿cierto? Que está aquí, ¿ya? Para setear el tiempo, ¿sí? Es el preset time. Y aquí tengo la salida, que sería para apagar el horno, básicamente, ¿ya? Entonces, esto lo hicimos para establecer esas 3 recetas, ¿sí? Una receta con 100 grados, 200 minutos, la otra con 150 grados, 250 minutos, y la otra con 300 grados, 300 minutos, por decir algo, ¿ya? ¿Puedo cambiar esos valores? Claro, tendría que hacerlo a través de esto. Y esto puedo relacionarlo básicamente, si quisiera esto ponerlo en una pantalla, tendría que habilitar directamente, por ejemplo, esto a una memoria adicional. Puedo hacerlo, ¿cierto? O a través de una escala o lo que sea. ¿Ya? Eso fue lo que estuvimos haciendo ayer. Ahora, ustedes van a trabajar con una modificación de este programa, ¿cierto? Vamos a trabajar con el mismo horno de 10 kilovatios que tiene esta medición de control, este seteo de tiempos y los sistemas de encendido apagado, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy, en lugar de recetas, lo que vamos a hacer son un sistema de rampas de temperatura, ¿sí? Que se utiliza mucho para los hornos, ¿sí? Para tratamiento de metales y cosas de ese tipo. Lo que se va haciendo es subiendo la temperatura progresivamente, dejándola un tiempo y después volviéndola a subir, ¿sí? Por ejemplo, para tratamientos térmicos, ¿sí? Eso deben haberlo visto, tratamientos térmicos, de pronto en diseño de elementos de máquinas y algo en manufactura, me parece que, bueno, más en diseño de elementos de máquinas se ve lo que son tratamientos térmicos, ¿cierto? ¿Ya? Es básicamente para un poco mejorar las propiedades de los materiales, ¿sí? Sí, recuerdan, por ejemplo, que han visto que
En las películas salen que a las espadas les golpean, les golpean, les golpean, las calientan, las golpean, las golpean, las golpean y después las enfrían, ¿sí? Eso se llama, por ejemplo, un proceso de forja, ¿sí? A través de estos golpes, que básicamente es una acción mecánica, lo que se va haciendo es más o menos reordenando las estructuras cristalinas del metal, ¿sí? Para darle más resistencia. Hay procesos de endurecimiento, procesos, incluso hay procesos que son térmicos, o sea, con temperaturas altas y procesos con temperaturas bajas, ¿sí? Los hornos que hacen ese tipo de procesos trabajan generalmente con rampas así. Dicen, empecemos con esta temperatura más baja, después una temperatura más alta, dejamos un tiempo, después una temperatura más alta. Incluso tienen control a veces sobre los procesos de enfriamiento, ¿sí? Depende del tipo de horno. O en estos reactores, por ejemplo, ¿cierto? Los reactores se utilizan mucho en procesos petroquímicos, por ejemplo, ¿sí? O en sistemas, no sé, en reciclaje de PET, el plástico este de las botellas, tanto para la fabricación del PET. El PET es básicamente un tipo de plástico, ¿cierto? Igual que el poliuretano, el PVC y demás, dependiendo un poco de cómo está formada la cadena, ¿sí? Nótese que los plásticos son polímeros, porque son una cadena de monómeros. El monómero es la cadena individual, ¿sí? De acuerdo a cómo esté en la cantidad de moléculas de carbono e hidrógeno y cómo estén enlazadas estas cadenas, entonces se forma un monómero. Y la unión de estos monómeros forma un polímero, que básicamente es un plástico, ¿sí? Plásticos son de todo, ¿cierto? El plástico es uno de los materiales que más usamos ahora, los polímeros como tal, ¿no? PVCs, poliuretanos, PETs, el mismo poliéster y el mismo nylon son un tipo de polímero al final de cuentas, ¿ya? Incluso hay gente ahora que está investigando con temas de polímeros conductores, ¿sí? O sea, modificando un poco la estructura de estas cadenas y añadiendo elementos adicionales, se ha conseguido plásticos que conducen la electricidad, ¿sí? Es un tema que está en investigación, pero que es bastante interesante, por ejemplo. Bueno, al final de cuentas, nosotros lo que queremos es implementar en este horno, ya que no haga las recetas aisladas, sino que más bien trabaje con este sistema de rampas. Entonces, como dice aquí, a partir de que nosotros encendemos el sistema, empieza a subir la temperatura. Una vez que llegue la temperatura a los 100 grados, vamos a mantener esa temperatura por 200 minutos, ¿ya? Una vez que concluye este tiempo, mandamos a subir la temperatura a 150. Una vez que llegamos a 150, mantenemos este tiempo por 250 minutos y pasado este tiempo, volvemos a subir la temperatura hasta 330 grados. Una vez que conseguimos esta temperatura, mantenemos por 330 minutos y una vez que termine el tiempo, mandamos a enfriar. O sea, apagamos el horno básicamente, ¿sí? O sea, lo vamos a enfriar por inercia nada más, se va a empezar a enfriar, ¿sí? Y hay una cuestión importante, ¿cierto? Para poder abrir la puerta y sacar el material que ha sido tratado, la puerta va a tener un sistema de seguridad, un seguro que recién va a permitir que se abra cuando la temperatura sea menor a 50 grados, ¿sí? Por un lado, por protección de la gente que trabaja por el horno, y por otro lado también para evitar que se enfríe demasiado rápido ese material, ¿sí? Por el choque térmico podría ser que se dañe el material, entonces también es una seguridad por el material, ¿sí? Y lo que vamos a implementar es que cuando ya empiece el proceso de enfriamiento y la temperatura sea igual o menor a 50 grados, se enciende una lucecita que nos diga que es seguro abrir esa puerta, que se puede abrir esa puerta como tal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar este sistema, ¿sí? Tomando como un poco como referencia, como base lo que hicimos ayer, ¿sí? Entonces, esta tarea, recuerden, ya está subida a la plataforma, tienen este documento y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con este sistema, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al proceso o al funcionamiento, alguna cosa, o al PLC incluso. ¿Preguntas? Inge, la variación del sensor de temperatura en este caso le tenemos que ir dando nosotros, ¿verdad? ¿O tiene que irse variando automáticamente? No, pues es que el sensor tiene que ir subiendo por el control PID, pues el control PID es el que va a hacer que suba la temperatura y que controle, ¿sí? Y le mantenga por ese tiempo. Una vez que se acabe ese tiempo, como cambiamos el set point, tiene que empezar a subir la temperatura, ¿sí? Hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa en este punto límite? En este punto límite, cuando el contador ya llegó a 250 minutos, cambiamos el set point del PID. Entonces, como subimos el set point del PID, automáticamente tiene que empezar a calentar, ¿sí? O sea, al final de cuentas, nosotros jugamos con los PIDs
o con los set points tanto del PID como de los contadores de tiempo, con los timers. ¿Sí? O sea, todo este proceso que estamos viendo aquí, esta curva, debe darse de manera automática. El operario lo único que va a decir es, enciendo el horno, y a partir de que encendió el horno, esta curva, estas rampas de temperatura deben darse de manera automática. ¿Sí? Ya, Inge. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Bueno, entonces, como les digo, con respecto a lo que vimos ayer, ¿qué es lo que nos faltaría? Básicamente trabajar con, o sea, ¿cómo yo puedo hacer o cómo puedo determinar si ya llegó o no llegó a 100 grados, por ejemplo? Para que empiece a contar el tiempo. ¿A través de qué bloque de programación puedo determinar si ya llegó a 100 grados, a 150? Comparador. Un comparador. Necesitamos un comparador, ¿cierto? Que debería estar en alguna parte de aquí. Ya. A ver, volvamos esto aquí. Voy a quitar este bloquecito que me está estorbando un poco. Ya. Recuerden que ustedes, todo se maneja a partir de este bloque genérico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero a su vez, como ven, en la parte derecha tienen las instrucciones. Operaciones lógicas, temporizadores, y si se dan cuenta, aquí tienen los comparadores. Bueno, esos son contadores. Aquí están los comparadores, ¿sí? Ahí tienen bloques de igualdad, de mayor igual, de menor igual. Este es para hacer rangos, menor que, mayor que, ¿sí? Mayor que, menor que, dentro de un rango, fuera de un rango. Si está dentro del rango pueden tener ok, no ok, por ejemplo, para hacer alarmas, ¿sí? Entonces, tendrían que buscar en este bloque, estamos diciendo, por ejemplo, que sea mayor que, ¿sí? Para las temperaturas vamos a utilizar un mayor que, ¿ya? O igual que, más bien. Cuando sea igual que, empiezan a contar, ¿ya? Y para lo del sistema de la puerta, tendrían que buscar uno que sea menor o igual a 50, por ejemplo. Pero como ven, aquí en la parte derecha tienen todos los bloques de programación. Estos, como dice, son las operaciones básicas, ¿sí? También tienen, por ejemplo, funciones matemáticas, ¿cierto? Sumar, restar, multiplicar y demás. Funciones de conversión, control de programa, operaciones lógicas, desplazamiento y rotación. Y después ya tienen las instrucciones avanzadas, ¿sí? Instrucciones, por ejemplo, para mostrar fecha, hora. Instrucciones para strings chart, que son básicamente para mensajes. Por ejemplo, tienen para sistemas energéticos, alarmas, diagnósticos, impulsos. Bueno, aquí incluso tienen funciones para hacer recetas, como pueden ver. Funciones de bloques o funciones de direccionamiento, ¿sí? Entonces, en este caso puedo utilizar esto, ¿sí? Incluso una mejora que podrían presentarle al programa, ustedes, si utilizamos un HMI, una pantalla, en la pantalla podríamos indicar en qué punto del proceso o qué temperatura está o en qué paso del proceso, como quieran verlo, y el tiempo que falta para que se cumpla ese paso, ¿sí? Ahí ya tendríamos que hacer una operación matemática y mostrar eso, ¿sí? La próxima semana vamos ya a utilizar un HMI, por ejemplo, ya para, o sea, este mismo proceso o el de los semáforos. Podemos empezar con el de los semáforos. Para estos datos, que actualmente lo puedo ver solo en la pantalla a través del programa, yo lo puedo ver en una pantalla, por ejemplo, como un HMI, en un tablero, ¿sí? Puedo decir, me faltan todavía 100 minutos, entonces voy a hacer un trabajo adicional hasta que se cumpla el tiempo, ¿sí? Es importante también que los operarios tengan acceso a ciertas variables para que puedan planificar su trabajo, para que sepan si hay alguna normalidad y cosas de eso, ¿sí? Eso vamos a hacer la próxima semana. Por lo pronto vamos a implementar este sistema, ¿sí? Entonces, como les digo, las instrucciones necesarias, si es que no saben qué bloque necesitan, las pueden ver en la parte derecha, ¿sí? Utilizan uno de estos bloques, solo se invoca, ¿cierto? Dicen, a ver, por ejemplo, aquí. Ponen el bloque aquí y, por ejemplo, no sé, el comparador, ¿sí? El CMP, por ejemplo. Buscando las instrucciones con C, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí pueden buscar la instrucción necesaria, ¿cierto? Bueno, ahí están los contadores. Ahí nos faltaría buscar el comparador como tal, ¿ya? Ahí se puede ir buscando las instrucciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas para empezar a trabajar?
Eso está en la plataforma, recuerden, ¿sí? Tienen la hojita de instrucciones y ya están las fechas de entrega y demás. Entonces, si no hay preguntas, supongo que puedo dividirles en grupos, ¿cierto? De tal manera que ya pueden ir trabajando en grupos y cualquier duda la pueden hacer o por el chat o yo me voy pasando por cada una de las salas, ¿sí? Inicialmente les voy a dividir tal como han estado trabajando. No sé si ha habido algún cambio en los grupos de pronto. Creo que no, me parece. Entonces, voy a irles dividiendo en grupos. Sí, ha habido un cambio en un grupo. Bueno, el de ustedes hago al último. Primero voy a hacer Ayala, González, Ya. Cuesta, que me parece que siguen trabajando iguales, ¿cierto? Sí. Creo- Una consulta, en la plataforma es el que dice práctica tía Portal o taller 1 programación. La práctica tía Portal es la que hicimos el lunes y que ustedes deben hacer el informe en base a las observaciones. El de aquí es ejemplo, me parece. Ya, a ver. A ver, entonces tendría Ayala, Cuesta. Esto está mal. A ver, un momentito. A ver, entonces en la primera sería Ayala, Cuesta y González. Ayala. A ver, Dávila, ¿con quién estaba? Dávila, Paz y Saavedra, ¿cierto? Sí, Inge. A ver, mientras tanto ya pueden ir más o menos pensando, bueno, si necesitan más entradas, más salidas. O sea, recuerden, vamos a trabajar con este PLC, ¿cierto? O sea, la idea es que envíen los programas para poder bajar sus programas al PLC, ¿sí? El 1214, recuerden, a CDC Relay. A ver, entonces estaba Dávila, Paz y Saavedra. Dávila, Saavedra y Paz. Stalin. Ah. El otro, Zarzosa. Zarzosa. A ver, el señor Zarzosa, ¿con quién trabaja? Que no le tengo en esta lista. Con Bastidas, sí. A ver, Zarzosa con Bastidas. Francisco Bastidas. Y con... Ah, ¿y con quién más? Nadie más, Inge, solo Solo los los dos. dos, ¿cierto? Ya. A ver, el señor Caicedo está con Guanochanga y con Puente. Sí, De ahí Guanochanga y Julio Puente. Ah. Señor Zamora con Padilla y con Valdeón. Con Padilla.
A ver, es Robert Padilla. Oscar. Robert Padilla, Fernández, Villajo, Pila, Loor, Zúñiga, Costa, Guadalupe, González. No parece nada. O sea, del señor Zamora solo estás tú, porque no le veo aquí presente al señor ni Padilla ni Valdión están aquí. Déjeme ya les consulto, ingeniero. No les veo, por lo menos en esta lista. En todo caso, estás ahí. Ah. A ver, Pazmiño estaba con quién, con Jumbo y con Crow. Sí, Inge. Con Crow. ¿Y dónde estará la señorita Jumbo? Maritza. Aquí. Ya. Reynoso. Con Pilatax, con Oña y con Muñoz. Sí, Inge, con Oña y Muñoz. Con Oña. Oña es Anthony Oña. No está aquí el señor Oña tampoco. Miranda, Ayala, Tuapanta, Fernández, Naranjo, Pila, Lours, Zúñiga, Cuesta, Muñoz. Ya. Fantasía. ¿Y el señor Miranda con quién trabaja? Porque tú entregaste el trabajo solo. Miranda dice que trabajaba solo. Solo voy, profe. A ver, y el señor Ayala habíamos visto que está con Cuesta y con González. Ya. Tuapanta Con Naranjo y Lorenzo. con Loor y con Naranjo. Ya. Fernández, ¿dónde está Fernández? Con Juan Otuña y Pillajo. Sí. Con Juan Otuña y Miranda Pillajo. Ya. A ver, el señor Pila con Noguera y Zúñiga. Zúñiga y Noguera. Y me queda Tipantaxi con Endara y Miranda. Ya. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya estaba haciendo ayer el programa. Se supone que ya debe funcionar. O sea, ya le probé en el Twido. Pero este programa no sé de qué manera ejecuta las instrucciones. Que hace cosas medio raras. ¿Le puedo compartir la pantalla? Sí. Ya.
A ver, entonces primero has normalizado, ¿cierto? Ya, la IW64. Ya, pero aquí hay un problema. Digamos, quiero activar la primera rampa. Esta se activa con el contactor M0.0, con la memoria M0.0, ¿Ya? que es la que activa el pulsador de arranque. Entonces eso activa la bobina M1.0. Pero aquí va el problema. Se supone, a ver, que este M1.0 debe enviar el set point al controlador PID. Entonces debería activarse este de aquí y estos dos de aquí que le puse después para cerrarle cuando quiero entrar a otra rampa deberían estar cerrados. Pero el problema es que estos no se cierran si es que la bobina, digamos, M1.5 no se encuentra antes de del network. Solo en el momento que se encuentra antes la bobina, esta se encuentra como debería encontrarse. De lo contrario, actúa de manera inversa y no sé por qué. O sea, pero aquí en lugar de ponerle como condición estas bobinas, lo que tú más bien deberías utilizar es de pronto el estado de las salidas de los timers. Claro, son las salidas de los timers. El M1.6, ¿Ya? si el M1.6 y el M1.5 son la salida de los timers, son Ya, esas bobinas. Pero si es eso. que no se encuentran antes del network que está ahí, empiezan a actuar de manera inversa y no sé si es problema del programa o qué. Pero es que en teoría deberían estar en estado cero hasta que estén energizadas. Claro, es verdad. Pero a pesar de que estén energizadas, saben energizarse las otras memorias y no entiendo por qué. Mire, le simulo y va a ver cómo funciona. Y no sé si es problema del programa o no sé. Porque ahí funcionaría bajo otra lógica, pero no tiene mucha lógica esto que está pasando. Ya. Entonces, la primera parte tiene que estar energizado porque ya se Ya, presionó el pulsador. ahí está el arranque, ¿cierto? Ajá. Le puedo quitar nomás y debería quedarse enclavado. Ya, sigue enclavado. Entonces me voy a la parte del PID. La parte de la normalización funciona bien. Esto también debería funcionar. Esto se supone que el M1.0 activa esta parte de aquí. Bajemos a ver primero el PID para ver si ya está el set point de 100. Sí, No está. como entrada ya está 100. Le configuré ese valor poniéndolo aquí. Pero el set point está en 150. Ajá. ¿Dónde está la línea del set point de 150? Veamos. Esa es la de 100. Sí. Pero está funcionando raro y se activaron las dos. El de aquí. Está la de 100 y la de 150. Ajá. Pero es porque es que el M16 todavía no ha de haber terminado la cuenta. No, ni siquiera comenzó a contar. Es que está normalmente cerrado, pues. No, es normalmente abierto. Mire. No, este sí. Por No, eso. sí. Ajá. Debería ser normalmente abierto, porque cuando recién termine la cuenta de 100 debería entrar el set point de 150. No, sí, sí es verdad eso. Pero sino que verá, el problema comienza cuando uso este de aquí. A ver. Sí ve que el M1.1 se encuentra, no está energizado, ¿no es cierto? Porque le falta energía por acá, pues. Sí. Ya. Entonces, este de aquí debería encontrarse cerrado por defecto, pero se está abriendo.
Y no le entiendo por qué si es la única bobina que hay y le borré toditos los contactores que tienen el mismo nombre y aún así empieza a comportarse de esa manera. Y lo que descubrí es que si es que se encuentra abajo de la red de arriba, empieza a comportarse de manera inversa. Si esto le cambiara de posición arriba, esto sí se mantendría cerrado, pero no se mantiene. Pero es que es el M1.1. Sí, si no está energizado, este debería estar cerrado, pero no sé por qué se comporta así. Y con todos los contactores de todito el programa pasa lo mismo. Es que le está primero leyendo el estado arriba. Si solo le lee primero arriba y si es que no le leyó arriba, se comporta de manera inversa. Y no sé si es que es problema de la ejecución, cómo ejecuta el programa o algo por el estilo. No tienes en el main un M1.1, ¿cierto? ¿O sí? No, en el main solo tengo el arranque. M00 y M17. O sea, lo que se podría intentar hacer ya que tienes hecho el programa es pasar todas esas instrucciones de los move acá al main y dejarle en el cíclico solo el PID. Ya, Podríamos intentar hacer eso para ver, porque puede ser que le dé conflicto, porque como está ahí, como está leyendo primero el main, se salta el PID, entonces por ahí puede ser el conflicto. Esta lógica, pásale al main para ver si es que, qué tal funciona. Solo tienes que ir copiando y pegando nada más. ya, profe. De ahí le aviso. Gracias. Inge, Inge, una consulta.
no sé algo que pasa, no puedo hacer el arranque. Creo que está apagado el micrófono, Inge. Dije, buenas noches, perdón, es que mi conexión a internet está mala y me estoy conectando y desconectando al mismo tiempo. Entonces, no sé si me puedo unir al grupo que estaban mis compañeros. ¿Tú quién eres, Padilla o quién? Valdeón.
Tú estás Yo soy Valdión, o sea, sí, justo voy en, con Zamora. ajá, voy en el grupo con Padilla y con Zamora. A ver, ahí estás ya con Zamora. Ya, allá mismo te conecta con Zamora para que estén en el mismo cuarto. Ya, ahí estás con Zamora. A ver, veamos. Simulación.
Profe, disculpe, una pregunta. Sí, creo que el problema ha sido mismo por el main. Ya no funciona tan raro. Sí, sí, porque como te digo, o sea, como está haciendo la interrupción, de pronto si es que algo quedó memorizado o alguna cosa es un problema. Entonces, en el main haz toda la lógica y en el PID solo deja la parte del bloque PID como tal. Y en la parte de PID también debería ir eso de la conversión de datos. No, la conversión de datos la puedes hacer en el main también. Ya. Otra pregunta con respecto a eso. Sí hay como simular el PID aquí, ¿no es cierto? Si es que variarían los valores de entrada de temperatura, debería darme algo a la salida, ¿o no? Claro, pues es que ahí ya puedes ver efectivamente si es que la salida se mantiene en 1 o si empieza a modular la salida, es decir, si empieza a encender y apagar. Ya, eso le podría mostrar, por favor, es que no vale. No sé si estoy haciendo algo mal. A ver, veamos. Ya, este rato está activado el PID. ¿Por qué está ese circulito en rojo? Ponte sobre el círculo para ver qué alarma está dando. Arriba, arriba. Error en componente de bajo nivel. Dale clic derecho. Add new device, new group, open, go online. Qué raro. PID game, parámetros fue cargado, completado, ya. O sea, ahorita se supone que estás en 100 y la entrada está en un poco más de 100 y está en 0, ¿cierto? Puedes forzarle la entrada de temperatura a 90, por ejemplo. Que será como un 11.000 de pronto. Veamos. Ah, sí. Se bajó mucho. Bueno, da igual, yo lo que quiero es ver si cambia de estado la entrada nada más, la salida. Sí, lo malo es que siempre aparece en falso. Y ninguna salida cambia de valor, entonces no puede comparar nada. Pero es que ¿en qué están los valores del PID? ¿Cómo en qué están? La ganancia, la proporcional y la derivativa, ¿en qué valores pusiste? Los mismos que pusimos ayer. Déjeme ver. Aquí No, eso debe estar en PID parámetros ese. 310.1. ¿Sabes qué? Vamos al commissioning, a esta que tiene el destornillador y el alicate este. ¿En dónde está eso? Aquí, debajo de la caja de herramientas. A la izquierda, donde está PID compacto, está configuration y commissioning. Más abajo, más abajo. Eso ahí. No, ya te pasaste. ¿Sí ves dónde está PID? Eso ahí. Sí, ya. A ver, un segundito. Yo cerré.
las personas que van terminando o que tienen clase ya pueden salir, ¿sí? Y sigan trabajando en este proyecto. Y si tienen preguntas pueden mandar o por la plataforma o por correo, ¿sí? Cualquiera de las dos si Ya. tienen. Sigan trabajando. Ya. A ver, entonces aquí el señor Miranda, ¿cierto? Dale aquí Start. Al que está a la derecha de 0.3S. Y ahora dale al pre-tuning. Y entonces inicia aquí abajo el PID Compact. Más abajito, ¿aquí le ves? Ya, ahí dale Start. Pero tú le asignaste la salida en la configuración al PWM. Parece que no. Sí está el PW, no sé, no vi. Porque ya debería darme salida en este caso. Veámosle, ponte ahora en la cajita de herramientas. A la izquierda, en configuración. Ya. A ver, ¿dónde estás? Tienes esto. Input, Output, Parameters. Sí está. Y aquí con la input y el set point. Ya. Vamos otra vez al commissioning. ¿No debo cargar estos parámetros? No, esto es cuando quieres cargar ya los de la sintonización. A ver, estás... cámbiale el pre-tuning, a ver si ya te entra el tuning. ¿Esto le cambió? El fino, sí. Y aquí Start. Qué raro que no se te cambia uno, ya debería darte uno. Bájale un poquito la división de aquí para ver la curva. La que está en medio de esta tabla con la parte esta del Start. Pero sí está encendido el PID, ¿cierto? Vamos Sí. a ver el PID, el bloque de programación. No, es... Set point está en 100 y la salida está en 199. Debería estarte dando una salida ya, qué raro. Quítale la MW1. Pero ahí te toca ir a programación. Déjale esa sin ninguna asignación. Eso. Sí estaba en... Sí está en control directo, ¿cierto? El PID. Ya le veo. Control tipo, temperatura, directo, ¿cierto? Automático. Input, output, veámosle otra vez. Set point está con input y está con output PWM. Ya. Process value límites, escalas, monitoring. Ya, y otra vez damos los parámetros del PID. Está 310.1, tipo PID. ¿Está con límites el PWM o no? No. Ya. Ya. Ahí sí vamos otra vez a conectarnos. Veamos el bloque PID. Ya, ahí anímale.
Apareció un error. En un ratito. A ver, seguramente te va a pedir descargar porque le hicimos un cambio aquí. Ya. Sí, ahí ya. $199. Ahora sí vamos otra vez al comisioning. A ver, ahí démosle start. Dale start PID. O sea, el problema es que no se está activando el PID. Si ves que está en inactivo. Sí, no está controlando nada. Cámbiale esto a pre-tuning. Dale start. Ahí dale otra vez el inicio del PID. Ahí. Es que no está arrancando ese PID. Mándale a subir los parámetros de PID, no sé qué tendrá. Veamos por si acaso. Este de aquí. ¿Eso No, de no, aquí? no, ponte otra vez en comisión. Esta opción de subir PID parámetros. Ahí. Y ahí te va a tocar darle aquí para bajar. ¿En qué parte? En donde está anaranjado azul. Clic derecho. Bajar a dispositivo. Más arriba. No, no, ese no. Inge, disculpe, me retiro, tengo clases. Sí, sí, los que ya tengan clases se pueden retirar. Gracias, Inge, hasta el lunes. El de arriba, download to device. Bajar a dispositivo. Software, eso. Ya, cargar. A ver, ahí sí dale Start PID, a ver si hace algo. No, el problema es que no está cargando, no está arrancando el PID. Ahí dale a Go to PID Parameters para ver con qué valor quedó. No cambió nada. No doy aquí. Y No. esta flechita con la línea, dale ahí. No, no, a la izquierda, arriba. Ah, ya. A ver, súbele un poquito aquí a 350. La ganancia. Y el integral pongámosle en 20. Ya. Ahí bajar. Descargar. No, no, arriba, arriba. Arriba tienes una flecha arriba, una flecha abajo. Ahí. Ya. No, volvió al valor anterior. Cámbialo otra vez este a 350. A ver, y aquí, ¿cuál de las dos es? No recuerdo si es la de la una o la otra. Debería ser la de bajar. Ponte sobre estos dos cuadros a ver si te da la indicación cuál es bajar, cuál es subir. Inicializar, crear y aceptar set points. Dale ese. Sí. Sí, ya se cambió ahí. No, ahí lo que vas a tener es que descargar ahí en el círculo naranja azul. Sí, ahí ya se cambió.
Ya, y el integral cambiémosle a 20. Ahí vamos otra vez al comisioning. A ver, dale primero al stop aquí. Súbele un poquito a 0.5, me parece que es la siguiente opción. Start. Aquí. Aparece como que estuviera deshabilitado, inactivo. No, pero es que te está dando un error, si ves. Ponte sobre este circulito rojo con el signo de admiración a la izquierda. Es que dice que tienes un error por ahí. Ándate un momentito al bloque PID. Y este rato no está prendido. Mira, en el... habilítate un control para hacer un reseteo. Aquí en el reset ponte con algún contacto para resetear el PID y ver si arranca, porque tiene algún problema, ¿no? No sé si tiene relación con este error que está saliendo aquí o con el PID. Es que, ¿qué versión está? ¿La 4.0? ¿Con cuál hiciste? Es la versión 14. No, pero, o sea, cuando escoges el PLC te da la versión de firmware que es el 6S, todo eso, y te da 4.0, 3.0, Ah, sí, el 4.0, el que usted escogió ayer. Ya, de pronto súbete a la 4.2, parece que tiene algún problema inicialmente, por si ves que te sale este error, está saliendo un error de PLC, de CPU. No es por la simulación, No, porque sale ahí se algún error. para. Sí, pero ves si te cambias a la versión 4.2 y también de pronto habilítate un control para el reset, o por si acaso, porque parece que está quedando bloqueado. Y a este Pero PLC no cámbiale. le puedo cambiar de versión. Sí, Aquí eso te digo. mismo. Sí. Ahí reemplazar le puedes mandar. Escoges el mismo PLC, pero con versión 4.2. Porque tú estás trabajando con qué, con la 15. 4.0 es ACDC. No, pues el tía Portal, que es 15. No, el 14 mismo. Ya, escoge el S, pero ahí la 4.2. Eso, ahí está 4.2, ok. Y ahí vas a tener que volver a descargar el programa por la configuración. O sea, grábale y vuelve a arrancar la simulación, a ver, porque está dando ese error que está como raro y no está arrancando el PID. Es el problema, que como no arranca el PID, entonces no, por eso no controla. Ya, ahí cambió. Ahí le Ya, simulo nomás. sí, ahí simúlale y te va a mandar a pedir que descargues otra vez, que valides y todas esas cosas. Veamos ahí si es que arranca.
Sí, esta versión del PLS. Ahí sí se prendió. Buenas, Inge. Está muteado, Inge. No, no está activado su micro. Ah, ya. Entonces, como les decía, sigan trabajando con el programa, ¿cierto? Traten de darle un tiempito de pronto, si tienen tiempo el fin de semana, y cualquier novedad podemos seguirle revisando el día lunes. Porque recuerden que esto está para entregar el próximo día viernes, pero la idea es que vayan avanzando y que vayan asegurándose de que todo esté bien. ¿Sí? Y acuérdense también que para el día lunes ya está la tarea para, ¿cómo se llama? Entregar la de la práctica del lunes, ¿cierto? Todas las operaciones que hicimos con el tía Porter. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos veríamos el día lunes de aquí. ¿Sí? Y sigan trabajando en lo posible, dense un tiempito para que sigan manejando la parte de la programación y traten de hacer la simulación también. Vayan avanzando de a poco. Gracias, Inge. Gracias, Hasta el Inge. lunes. Entonces, nos vemos el día lunes.